Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a comenzar abriendo el micrófono a todos. Y bueno, como ya saben, lo primero que me digan si me escuchan. ¿Se escucha? Ok. Sí, Bien, me afirmativo. contesta Jesús. Ah, perfecto. Perfecto. Lo estoy probando con otro micrófono, entonces quería confirmar eso, que me escucharan. Bien, tenemos ya 13 conectados. A ver un segundo acá la lista de los conectados. Ok, perfecto. Bien, ¿cómo están? Bien, no se ve nada, todavía aún. No, no he compartido todavía pantalla ni video. Quería hacer la prueba primero con el sonido y preguntarles qué tal, cómo les había ido con, si habían podido instalar los software, habían tenido algún problema en la instalación, en la descarga o en la ejecución de... Eh, yo, dado la capacidad de mi computadora, no hice ni un intento, ni siquiera. Así que capaz que te lo mando por mail, la captura de pantalla de los datos de mi PC y vos después si me podés decir si me vale la pena intentarlo o no. No Ok, sé. perfecto. Sí, sí, perfecto. La idea es eso, hacer pruebas. El SOPI no requiere mucho capacidad de procesamiento de la máquina, es bastante educativo y lo que sí no había que complicarse es con imágenes Sentinel, por ejemplo, sino trabajar con Landsat que son más livianas, no son tan pesadas y de Ok, preferencia también incluso podrían ser imágenes Landsat que fueran Landsat 5 que son más livianas todavía, en ok, lugar de Landsat 8. ok, gracias. Perfecto. Y bueno, vamos a hacer una cosa. Al final vamos a dejar, cuando ya estemos terminando la clase, les vuelvo a dar la palabra y ahí me van explicando, eh, me van explicando qué problemas tuvieron a la hora de la instalación del software y eso. Yo hoy les abrí el EVA. Voy a apagarles un segundo el micrófono porque escucho retorno por allí. Y vamos a seguir. Cualquier cosa me hacen las preguntas por la parte del chat, de question. Bien, aquí les compartí la pantalla y les decía que yo les compartí en el EVA temprano la clase de hoy. Bueno, lo liberé antes, normalmente saben que lo libero una vez que la clase termine. Lo liberé antes debido a que hay unos software para que descarguen que vamos a ver al final. Yo voy a hacer los ejercicios, pero la idea es que ustedes lo puedan descargar y hagan los ejercicios en su casa. Y igual las lecturas y la presentación. Si alguien por casualidad entró al EVA temprano y descargó la presentación, la vuelva a descargar porque le hice una actualización ahora hace como 30 minutos que vi unas láminas que estaban repetidas. Entonces, para que sepan. Bien, vamos a arrancar con la clase de hoy. Vamos a hablar un poco, vamos a profundizar en el tema de las firmas espectrales, de las distintas coberturas del terreno, la firma espectral del agua, el suelo, la nieve, ya vimos un poco de eso también en la clase anterior, firmas espectrales de rocas minerales, de la vegetación, los índices, algunos índices de vegetación, no solo vamos a ver más profundidad en otras clases, aplicabilidad de bandas espectrales, correcciones atmosféricas, ¿en qué consisten las correcciones atmosféricas? ¿Cuáles son los tipos principales de correcciones atmosféricas? Características espectrales del suelo, la influencia de los elementos constituyentes y por último vamos a ver los modelos de simulación de reflectividad, que son el modelo Prospect, el modelo SAIL y el ProSail, que es una integración de los dos. Ambos vamos a ver en unos programas que están diseñados en Visual, por eso se dice ahí Visual Prospect y Visual SAIL. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros trabajamos
con imágenes obtenidas por sensores remotos, principalmente ya vimos que las satelitales es la que nos estamos concentrando en esta, por lo menos en esta fase del curso, es que tenemos un efecto muy importante de la atmósfera en la reflectividad que obtenemos al final en la imagen, y eso tiene, ya lo hemos mencionado, tiene varios efectos o varias causas también, ¿no? En esencia, los valores están contaminados por la luz solar dispersada que capta el sensor, por la actuación tanto de las moléculas atmosféricas, los aerosoles y las nubes en suspensión. O sea, todo lo que son las moléculas que están en la atmósfera, que conforman la atmósfera y que no son inertes ante la acción de los rayos o del espectro electromagnético, sino que interactúan, en este caso con los rayos solares, que nos van a ocasionar una alteración en los valores ideales de nuestro. Ideales, cuando digo ideales me refiero a que la cantidad de energía capturada por el sensor debería ser igual a la cantidad de energía reflejada en superficie. Por eso que hablábamos la clase pasada cuando les decía de las correcciones atmosféricas, se habla de base de la atmósfera, una imagen que está corregida a nivel 2A, está la base de la atmósfera, porque es como si hubiese sido tomada sobre la superficie terrestre de la reflectividad. Como si hubiéramos tomado un radiómetro de campo, lo ponemos sobre la cobertura y medimos la reflectividad allí. Eso es una corrección a base de la atmósfera. Una corrección a tope de la atmósfera es que sencillamente es, bueno, es lo que recibió el sensor en el tope de la atmósfera, incluyendo los efectos aditivos y subtractivos de la propia atmósfera, pero corregido algunos otros temas como son las distorsiones del propio sensor, de la electrónica que está a bordo, que genera interrupciones o interferencias en lo que sería el número digital, valor del número digital capturado. Eso es corregido en las imágenes, por ejemplo, 1C de Sentinel, y en la 2A sí sería ya a nivel de base de la atmósfera, ¿no? La energía reflejada por la Tierra y su cobertura se atenúa por los efectos atmosféricos que dependen de la longitud de onda, con su variación en tiempo y espacio, y de la reflectividad de la superficie. Entonces nosotros vemos de que en la energía incidente se produce una dispersión o absorción del espectro electromagnético, de los rayos de luz en este caso, eh, y nos afecta las características de la superficie, y lo que buscamos hacer con una corrección es minimizar, tratar de quitar ese efecto, ¿no? Porque esas imágenes están de cierta forma contaminadas por la dispersión de la luz solar eh, por la atmósfera. Entonces nosotros tenemos diferentes tipos de correcciones atmosféricas. Primero, si nos basamos en la dispersión y absorción molecular, ¿no? Que es alguna característica que es intrínseca de la atmósfera, es algo que no lo puedo eliminar, no lo puedo quitar, sino que lo minimizo a través de las ventanas atmosféricas. Es decir, hay aquellas porciones del espectro electromagnético, recuerdan en la clase que vimos las ventanas atmosféricas, y si las ventanas o estoy trabajando en un área donde no haya una ventana atmosférica en las bandas o en la parte del espectro electromagnético que estoy capturando, sencillamente no va a atravesar, no va a pasar la atmósfera y no voy a ver nada, o voy a encontrarme con muchas interferencias. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es buscar esas porciones del espectro electromagnético donde se produzcan esas ventanas atmosféricas, y allí es donde los sensores de los distintos satélites operan. Por eso es que, más allá de que no son exactamente iguales las bandas en las que, digamos, el ancho de cada una de las bandas, por ejemplo, la banda del Landsat no es exactamente igual a la banda del rojo que la banda del rojo del Sentinel, sí son muy parecidas porque trabajan en esas ventanas atmosféricas que ya están previamente determinadas por estudios y por modelos existentes desde, recordemos que esto es una disciplina que ya está pasando a los 50 años. Desde los años 60 estaban la parte de los satélites, de alguna forma los satélites espía, luego en los 70 los satélites de observación terrestre, el cronograma o la cronología que vimos, y luego fueron desarrollados otros tipos de satélites de muy alta resolución, siempre buscando optimizar lo que era el ancho de cada una de esas bandas de las porciones del espectro electromagnético, y la inclusión de mejores bandas o la supresión de otras bandas. De hecho, el Landsat 1
no tenía imágenes en color real. Las imágenes venían capturadas en infrarrojo, en rojo y en verde. O sea, era una imagen en falso color, no era una imagen en RGB. Bueno, luego han ido incluyendo otras bandas y han ido mejorando la resolución. Luego tenemos un tipo de dispersión de exosión no resonante, como es la dispersión principal componente de superficies oscuras y absorción principal componente para superficies brillantes, ¿no? Los rayos solares interactúan de muchas formas con la superficie terrestre y interactúa también con la atmósfera. Entonces hay varias formas de lograr estimar de alguna forma, a pesar de no tener la medición sobre el terreno, cómo me afecta la atmósfera a mis elementos que están sobre la superficie. Para reducir o minimizar la dispersión y explosión no resonante, tengo que conocer las características ópticas propias de la atmósfera y considerar el tipo de efecto atmosférico y de la aplicación que quiero. Lógicamente, si estoy trabajando en una región, por ejemplo, cerca de montañas, se produce normalmente en esa región un efecto orográfico de concentración de nubosidad o de eh, humedad que después posteriormente se asciende y va a provocar nubes. Entonces va a tener regiones donde no solamente a nivel de nubosidad va a ser difícil, como ya les había mencionado, que era el caso de la costa del Uruguay, la costa de Rocha, principalmente Maldonado, pero también voy a tener un aumento en algunos lugares puntuales de condiciones de humedad y de existencia de partículas o de efectos contaminantes. Entonces yo tengo que conocer cuáles son esas características. Si vieron cuando la clase pasada hice la búsqueda de las imágenes Landsat, apliqué filtros para eh, conseguir imágenes con una nubosidad menor a 10%. No solamente el área de la nubosidad, sino que normalmente el área donde hay nubes que se descarta, no se puede utilizar, y podríamos sacarla con una máscara y quedarnos solamente con las áreas que no tienen nubes. También el efecto de la reflectividad es afectado en aquellas áreas donde no hay nubes, pero que están en un ambiente con un alto contenido de partículas, en este caso de vapor de agua en la atmósfera. Bien, nosotros podemos hacer correcciones de distintos tipos enfocados en qué tipo de imagen estamos trabajando. No podemos tener imágenes de baja resolución espacial que tengan una atmósfera sin nubes y se puede producir varias cosas. Uno, un oscurecimiento de las superficies brillantes, como lo son arenas o vegetación en el infrarrojo cercano, ¿no? Y se produce por una absorción y dispersión de la radiación dirigida al sensor. De alguna forma, la radiación solar logra pasar. Recordemos que el ángulo de incidencia de la luz solar no es el mismo, no es exactamente igual al ángulo de incidencia que es capturado el satélite. El satélite normalmente es configurado para que sea al nadir, pero los rayos solares van a incidir sobre la cobertura con un cierto ángulo de inclinación. Esto, por ejemplo, les decía que usualmente se configura para que sea tomada alrededor de entre las 10 y 11 de la mañana, entonces no están directamente el cenit del sol, tienen una cierta inclinación. Pero esos rayos luego de incidir y se reflejan son absorbidos y son dispersados por la radiación. Y al ser dispersados, muchas veces una dispersión de efecto Rayleigh o en todas direcciones, la parte que llega al sensor es es menor que la que es reflejada en la superficie terrestre. Y también es absorbida porque la propia atmósfera, los elementos pueden absorber esa, esa energía o esa energía que ya es dispersada por la cobertura, entonces vamos a tener un valor más bajo. Y eso me ocasiona un oscurecimiento. Cuando hablamos de oscurecimiento aquí, nos referimos a que el valor del número digital recibido por el sensor en el satélite es menor que lo que debería ser. O también tenemos un aumento de brillo si la superficie es oscura por la radiancia atmosférica. Vamos a poner que tengo un objeto cuya reflectividad es cero o muy cercana a cero y bueno, no está regresando nada al sensor, pero la atmósfera también, por ese mismo efecto de reflectividad que tiene, de los rayos ya no los que reflejan, sino los rayos incidentes del sol,
puede hacer que el valor del número digital sea superior. Entonces, conociendo ese efecto, decir, bueno, yo tengo un valor superior en un área donde debería ser 0 la retrodispersión y la tengo de 10, ese número 10 yo se lo podría asignar a que es ocasionado por el efecto atmosférico. Si tienen alguna duda o consulta, las pueden hacer sin... Perfecto. Me perdí qué significaba EB. ¿EB dónde? ¿En cuál lámina estamos hablando? No sé si me puede explicar sobre el segundo caso. EB es espectro visible. Acá. Aquí cuando hablamos de oscurecimiento es el infrarrojo cercano, en caso de una extensión, y aumento del brillo puede ser agua o vegetación en el espectro visible. Perfecto. Seguimos. Bien, luego en imágenes de alta resolución espacial, donde tengo una superficie no uniforme y una atmósfera sin nubes, se puede reducir las variaciones de la radianza recibida en el caso de coberturas diferentes, por efecto de la dispersión atmosférica de la radiación que procede de las áreas brillantes a las áreas oscuras. ¿Qué pasa? Yo tengo un sensor que capta el valor de un píxel, estamos hablando de imágenes de alta resolución espacial, y yo tengo al lado un píxel o una porción de un píxel que representa una porción del terreno que tiene un valor mucho más bajo. Pero la propia dispersión atmosférica del área que está contigua me puede producir un efecto sobre el píxel adyacente. Entonces puedo obtener, pero no es algo que ocurre en el sensor, sino es algo que ocurre en la propia eh, dispersión atmosférica. Cuando le dije que era dispersado en todas direcciones, entonces quiere decir que va a ser capturado por el detector dentro del sensor que corresponde a ese píxel, pero también va a haber un efecto en los píxeles vecinos. Entonces ahí también se ve alterado el valor de reflectancia. Entonces, viendo todo esto, nosotros nunca vamos a tener el valor real, ¿no? Si esto pues, pudiera existir, de la reflectancia sobre el terreno, sino voy a tener un valor que va a depender de muchas variables. ¿Qué diferencia principal existe entre radiancia y radiación? Bueno, la radiación corresponde a toda esa parte energética del espectro electromagnético que es capturada por el sensor, ¿no? En este caso, cuando hablamos de radiancia, estamos hablando de esa relación entre la energía incidente y la energía que llega después al sensor. En cambio, la radiación está en toda, digamos, puede ser tanto de emisión directamente del objeto por calentamiento, es mucho más amplio el término radiación. En cambio, el término radianza se refiere únicamente a lo que a nosotros nos interesa, que es la porción que captura el sensor. Bien, en una superficie cualquiera, imágenes de resolución espacial tal que haya nubes más chicas, esto puede verse, por ejemplo, en MODIS, ¿no? Podría ser mucho más común en MODIS, que trabaja con píxeles del orden de cientos de metros. Puede ser que yo tenga una nube chica en el camino de un píxel, ¿no? De una cobertura terrestre. Entonces, eso va a aportar, recuérdense que habíamos visto que el valor de píxel va a ser una suma vectorial de todos los elementos que constituyen la cobertura terrestre. Entonces, él va a tomar esa pequeña nube como si fuera parte de la cobertura terrestre, y como la cobertura terrestre
es, digo, como las nubes tienen una alta reflectividad, eso me va a aumentar el brillo aparente. Esto no es algo tan común en Landsat o en Sentinel, pero sí en satélites que tienen una resolución espacial menor, es decir, un tamaño de píxel mucho más grande. Entonces hay que considerar eso porque no es distinguible. O sea, yo no puedo distinguir después que ya tengo el valor de píxel donde supongamos que el 80%, 90% del valor del píxel corresponde a una cobertura de tipo bosque y tengo solamente un 10% de una pequeña nube que sale en el píxel. Cuando tengo el valor yo lo voy a ver verde, viéndolo así en términos coloquiales, lo voy a ver verde, pero con un valor superior, un valor numerical más alto que el que debería tener. Y es por la reflectividad aportada por esa nube. Sí, te estás preguntando de que si hay forma de corregir las nubes. No, no hay forma de sacarla porque involucra conocer dónde están esas nubes y tendríamos que tener, a menos que tuviéramos una imagen de más alta resolución de donde sí se pudiera individualizar la nube, sería. Lo que sí es, bueno, cuando existen valores atípicos de reflectividad en lugares que no deberían, es decir, tengo una superficie más o menos homogénea de vegetación, tengo un píxel muy alto, sí existen formas de hacer aplicar filtros o suavizados de las imágenes. Eso lo vamos a ver también en una clase donde vamos a hablar de los distintos tipos de filtros que le puedo aplicar a la imagen y no es mal que utilizar la información estadística de un kernel o una ventana que son los vecinos que están alrededor de ese píxel y tratar de suavizar ese efecto. A veces lo queremos suavizar, en otros filtros lo que se quiere es maximizar los contrastes entre zonas de transición o de diferentes coberturas. Bien, entonces hay varios caminos para efectuar las correcciones atmosféricas, ¿no? Eh, una consiste, o en general, lo que queremos es conocer las características de la atmósfera en el momento que fue capturada la fotografía, la imagen, para de esa manera, conociendo en esas características cómo afecta a la atmósfera, cómo afecta la atmósfera a la imagen, poder hacer las correcciones del valor del número digital. Y esto se hace de varias formas, con datos climatológicos, es decir, utilizando satélites meteorológicos, por ejemplo, datos climatológicos capturados en tierra, muchas veces con una resolución muy baja, pero se aplica se generaliza toda la imagen, es decir, como en los fenómenos atmosféricos se aplica el principio de autocorrelación espacial, que eso quiere decir de que los fenómenos más cercanos se parecen más, quiere decir que si estaba lloviendo en una estación de Montevideo, por ejemplo, entonces a la escena para determinada fecha, a la escena general que cubre la imagen de Montevideo, pero también abarca otros departamentos o parte del, del delta del Río de la Plata, igual le va a aplicar la corrección a toda la imagen, porque no es una corrección que se haga puntual, es una corrección que se hace basada en esos datos climatológicos. También utilizando mediciones de campo. Esto tiene también sus restricciones porque no hay estaciones que tengan todos estos aparatos, estos sensores en todos los lugares. Muchas veces se utilizan es para calibrar el sensor, es decir, los propios operadores de los satélites toman una imagen en un lugar donde tienen muy bien identificado cuáles son las características de la atmósfera y lo usan para introducirlo como datos en sus modelos de simulación del comportamiento de la atmósfera, ¿no? En relación con la reflectividad. Y por último, la determinación a partir de imágenes de satélite. No solamente los satélites meteorológicos, sino también hay satélites de observación terrestre que junto con el aparato que captura, el sensor que captura la imagen, tienen sensores de otro tipo. El caso de los satélites Terra y Aqua, que es donde va montado el sensor MODIS. Con respecto a las correcciones atmosféricas, no siempre es necesario eh,
efectuar la corrección, ¿no? Tiene que ocurrir unos efectos atmosféricos que me degraden de cierta forma la calidad de la imagen, ¿no? Eh, y a veces no las hacemos porque no disponemos de todos los datos necesarios para efectuar una corrección o los objetivos del estudio no precisan efectuar corrección. ¿Qué es lo que pasa? La corrección atmosférica me va a hacer que mis valores de píxeles sean más puros, sean más parecidos a la realidad. Pero si los objetivos del estudio que estoy haciendo no requieren una diferenciación, por ejemplo, dentro de una pradera por ejemplo, un cultivo de soja, tal vez no tiene tanto sentido efectuar la corrección atmosférica. O si no voy a utilizarla para una comparación multitemporal. Para hacer comparaciones multitemporales sí es importante efectuar las correcciones porque ahí yo voy a comparar el valor de píxel de una fecha 1 con el valor de píxel de una fecha 2 y ahí sí es preciso que los valores sean lo más similares a la realidad. Entonces ahí es cuando nos pregunta, bueno, ¿cuándo es necesario efectuar correcciones atmosféricas? Bueno, primero, ¿cuáles son? ¿Para qué necesito la imagen? Si es una comparación multitemporal, si debería ser una corrección atmosférica. No en todos los casos, también depende de qué es lo que estoy comparando. Si estoy comparando, por ejemplo, el nivel de inundación en una represa o de un cuerpo de agua, o si estoy delimitando eh, áreas urbanas de áreas de vegetación, que son cosas que son muy diferentes entre sí, entonces no es tan necesario efectuar esa corrección. Ahora, si quiero ver las condiciones, los distintos estados de un cultivo a lo largo desde la siembra hasta su cosecha, ahí sí tiene más lógica aplicar una corrección atmosférica. Y hay distintos tipos de correcciones, ¿no? La corrección más sencilla es, por ejemplo, hay una corrección por el método del valor más oscuro, método de Chávez, que lo que busca es determinar, bueno, yo estudio el histograma. El histograma no es más que el conteo, es un gráfico donde se puede observar el conteo o la distribución de frecuencias de los valores de píxel. Entonces ahí tenemos en este gráfico, por ejemplo, voy a colocar acá, tenemos una distribución de un histograma en el caso de una imagen, por ejemplo, Landsat 5. De hecho, sí, es un Landsat TM. Perdón, creo que es Landsat 7 en este caso, pero son 8 bits. 8 bits, recuerden que son desde 0 a 255, es decir, 256 posibles valores, que es 2 a la 8. Y yo tengo aquí unos valores de número digital, ¿no? Y tengo unos valores donde debería ser 0, ¿no? Vamos a ver que yo voy a un lugar y yo sé que la reflectividad debe ser muy cercana a 0, como ya les había dicho, y veo que no tiene un valor de 0, sino tiene otro valor. Entonces, si tiene un valor, por ejemplo, de 40 en esos lugares. En este caso, hay una distribución de frecuencia y hay unos valores muy bajos, pero que no llegan a 0. En este caso, el eje de las Y lo que me representa es la cantidad de píxeles que tienen ese valor. Y entonces lo que hago es determino, bueno, tengo el lugar donde debería ser 0, el valor de píxeles es 40, entonces le aplico una reducción mediante una álgebra de raster, le resto a todos los valores de píxel de toda la imagen ese valor, ¿no? Esto es una super simplificación porque estoy estimando de que la atmósfera afecta de forma igual a lo largo de toda la imagen y puede ser algo de forma puntual. Si bien dije que el principio de correlación espacial dice que los objetos más cercanos se parecen entre sí, este efecto se va reduciendo con la distancia. Esto es lo que dice precisamente acá, que el supuesto es muy grosero y el resultado solo puede considerarse como una primera aproximación. Obtengo una imagen más brillante. Cuando decimos que obtenemos una imagen más brillante es algo relativo. ¿Por qué? Porque si yo le resté valores de píxel, la lógica me dice que yo debería tener una imagen más oscura. Pero la realidad es que el rango dinámico que abarcan la imagen, es decir, el valor entre el píxel más bajo y el píxel más alto, se reduce y de esta manera
yo podría ver la imagen más, de una forma más brillante. Bien, entonces hay muchas cosas que interactúan con el nivel de reflectancia del suelo para darme un valor de reflectancia a nivel del sensor, ¿no? Y una de esas, también lo hablamos en clase anterior, era la influencia e interacción con el suelo. Se produce una efecto en distintos lugares o distintas porciones del espectro, como es la región del visible, el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio, ¿no? Extensa presencia del suelo sobre la superficie terrestre, característica de la relación reflejada depende de las propiedades. Ahí en la imagen se ve claramente que en esas áreas de suelo desnudo hay distintos niveles de reflectividad, pero también están afectados por la topografía, por el elemento que está al descubierto. Cuando hay una topografía que cambia abruptamente, también se produce normalmente o existen afloramientos rocosos, existen distintos materiales expuestos o siendo erosionados o meteorizados de distintas maneras, dependiendo si están en qué vertiente de Solana Umbría o si están expuestos a erosión eólica o erosión eh, por el agua, ¿no? Entonces todo eso va a afectar el valor de la efectividad del suelo. Pero como vimos en clase pasada, el suelo tiene unas características muy particulares, entonces es fácil distinguirlo. Lo que no es fácil es diferenciar distintos tipos de suelo. Es importante entonces considerar dentro de esto que el suelo tiene distintos componentes, como son sólidos inorgánicos, minerales, materia orgánica, aire y agua, y las propiedades que son textura y estructura, rugosidad, la presencia o no de óxido de hierro, el color, cubierta superficial o características del subsuelo. Y aquí está lo que son las firmas espectral, ya estamos familiarizándonos más con estos gráficos. Y esto aquí lo que estamos hablando es la porción, recuerden, del 0.4, 0.7 es el visible, micras, que es lo mismo que decir 400, 700 nanómetros. Y aquí está la respuesta, este es el porcentaje de reflectividad. Entonces tenemos, por ejemplo, un suelo con mínimamente alterado, acá tiene mayor reflectividad. Tenemos un suelo con presencia de hierro, tiene alta reflectividad. Un suelo alterado por materia orgánica baja sensiblemente la reflectividad. La materia orgánica interactúa de una forma más dinámica con lo que es la energía incidente y por tanto absorbe más, ¿no? Luego tenemos acá, por ejemplo, este que es un suelo dominado por la presencia de hierro, baja reflectividad, pero tiene una muy baja reflectividad en el infrarrojo y mayor en el visible que como el caso de materia, cuando tiene materia orgánica, que es este caso, ¿no? Entonces, en la final va a depender de cómo está compuesto esa mezcla de conforma al suelo, ¿no? O sea, tanto la interfaz de la parte de contenido de humedad, la parte de contenido de materia orgánica, contenido mineralógico, el grado de alteración que tenga. Entonces, todo eso va a afectar. Bien, si vemos el gráfico de reflectancia espectral frente a la longitud de onda, que es lo que nosotros denominamos firma espectral, vamos a tener un comportamiento diferenciado de lo que sería un cultivo de papa, como por ejemplo comparándolo con un suelo desnudo. Por esto es, en las primeras etapas en los cultivos es muy difícil determinar, en este caso, qué tipo de cultivo es. Vamos a ver que quieren sembrar una soja de primero, una soja de segunda, están en octubre, noviembre. En esas fechas es muy difícil lograr determinar qué tipo de cultivo es. Si bien se ve que hay algún tipo de cultivo, el efecto del suelo, de pantalla que genera el suelo, es muy importante y afecta a los valores, por lo tanto no es posible obtener una firma espectral diferenciable.
¿Qué quiere decir que el suelo es alterado por materia orgánica? No es que el suelo es alterado por materia orgánica, la respuesta espectral del suelo es alterada por el contenido que tenga de materia orgánica. Este, el suelo está compuesto, es lo que es. Él va a tener sus distintos tipos de composición, pero eh, el contenido de materia orgánica va a afectar la reflectividad. A mayor contenido de materia orgánica, baja la reflectividad. Es decir, absorbe más y transmite más y refleja menos. Factores que modifican el comportamiento espectral teórico, ya esto lo hemos visto también en otra clase, ángulo de iluminación solar, fecha y hora. Por eso las correcciones atmosféricas, hay algunas correcciones que lo que hacen es determinando el día juliano, o sea, el día del calendario, cuando se tomó la imagen, para el hemisferio, él sabe con qué ángulo incidía los rayos solares. Ahora se los voy a mostrar en un ejemplo utilizando un software con ArcGIS de cómo ver ese efecto de esa eh, iluminación solar, cómo hacer una corrección utilizando la reflectancia aparente. Modificación por el relieve, influencia de la atmósfera, ya lo vimos, variaciones medioambientales en la cubierta y ángulo de observación del sensor, porque recuerden que ya muchos satélites tienen una resolución angular, quiere decir que puede capturar esa imagen a distintos ángulos. Bien, algo importante que veíamos en la clase anterior es que nuestro ojo está adaptado, igual que las pantallas de las computadoras, los televisores, pues precisamente son diseñadas para desplegar información para nuestro ojo en tres canales, ¿no? Que son los RGB. Entonces, toda esa combinación de esos posibles tonalidades o valores que asume cada una de las bandas van a estar combinadas para obtener un color RGB, ¿no? Rojo canal 3, verde canal 2 y azul canal 1, y utiliza las características físicas del sistema aditivo de colores. Es decir, que mientras más altos sean los valores en el RGB, voy a tener una imagen más clara, más brillante, ¿no? A diferencia del sistema sustractivo, que es por ejemplo una impresora, si ustedes impresora le colocan mucho rojo, mucho los colores básicos que tiene, magenta y cian, y los colores que tiene la impresora van a conseguir un valor muy cercano al negro. En este caso es diferente, en este caso el sistema aditivo produce un valor, un color más brillante o más hacia el blanco cuando tenemos valores más altos de RGB. Aquí tenemos un ejemplo de una imagen, esto es en Egipto, creo que es la cuenca del río Nilo, de una combinación de imagen bandas 3-2-1 que lanza 7, el 3 es el rojo, 2 azul y uno, perdón, 2 verde y uno azul, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ver ahora un poco más a detalle con la respuesta espectral de la vegetación. Vamos a ver, utilizando algunos modelos este, de propiedades radiativas de lo que son las hojas y el dosel, cómo afecta la respuesta espectral de la vegetación en función de los distintos parámetros que se puedan cambiar. Esto lo vamos a ver interactivo con unos programitas que tenemos allí. Pero principalmente va a depender de la estructura de la cubierta vegetal, el índice de área foliar, que es qué parte de lo que capta el sensor es realmente hojas, ¿no? Qué tan tupido, podríamos decir, es la cobertura vegetal, la orientación de las hojas y la distribución y tamaño. Lógicamente, estas son cosas que se modelan porque no podemos conocer y medir cuál es la orientación exacta de todas las hojas que conforman un dosel, sino que eso es determinado estadísticamente de acuerdo al tipo de árbol. Las propiedades ópticas de los elementos reflectantes, como los tallos, hojas, flores y frutos, geometría de la observación, determinada por la orientación relativa entre el sol y la superficie y por la situación del sensor con respecto a esta última. Entonces ahí tenemos un gráfico de algo que les había mencionado también en una clase anterior, que es la respuesta espectral de la vegetación va a depender
de qué proceso es el predominante en la reflectividad. Por ejemplo, en el área acá, si vemos en el área del visible, 0.4 a 0.7, hay una absorción de clorofila, unos picos de absorción de clorofila. Cuando decimos que hay picos de absorción, entonces baja la reflectividad porque se queda de alguna forma la vegetación necesita energía en el azul, refleja en el verde y necesita energía en el rojo. Son esos dos partes del espectro donde él absorbe más. No, no quiere decir que no absorbe, fíjense que aquí también absorbe en el verde, pero absorbe menos. Está controlado por los pigmentos de la hoja. O sea, nos referimos ahí a toda la parte del proceso fotosintético, los cloroplastos, que son los que se encargan de hacer eso. Luego, en la estructura de la hoja, la estructura celular de la hoja, es la que controla principalmente en la parte del infrarrojo cercano. Y luego más adelante, y lo vamos a ver esto en los modelos de los software que tenemos, que vamos a aplicar, la absorción de agua presenta algunas zonas donde absorbe mucho en el infrarrojo de onda corta y va a depender mucho de la estructura de la hoja. O sea, son como las distintas capas que tiene la hoja que van absorbiendo y reflejando en función de la longitud de onda que, que estamos observando, que estamos midiendo con el sensor. Bien, en el intervalo visible infrarrojo la SOA presenta tres zonas diferenciadas, ya vimos, una en el visible, caracterizada por su reflectancia, otra en el infrarrojo, del 0.7 a 1.3 micrómetros, y otra en el infrarrojo medio o de onda corta. Cuando decimos infrarrojo de onda corta o infrarrojo medio, estamos hablando de lo mismo, 1.3 a 2.5 micrómetros. En el visible, la reflectancia de las hojas no supera el 15% y la transmitancia también es pequeña. En el infrarrojo próximo, las hojas presentan una meseta de alta reflectancia, alrededor del 50%. En el infrarrojo medio, el agua marca su presencia en las hojas, produciendo tres fuertes bandas de absorción, que es 1.4, 1.9 y 2.5. Está. Y esto es un poco lo que veíamos también en la clase anterior, que les mostraba cuando veíamos la forma espectral en el software Snap. Como por eso es que cuando yo aplico un mosaico 543, infrarrojo cercano, rojo y verde, veo que tengo mucho rojo donde tengo vegetación. Bueno, los suelos ya habíamos visto también, están compuestos de una fase sólida de partículas de distintos tamaños, una fase líquida y una fase gaseosa, el aire que ocupa los polos. O sea, todo esto va a sumar. En el caso de los sensores ópticos, la respuesta que va a tener, lógicamente ya habíamos dicho que es un promedio de todo el tamaño del píxel. Si el píxel tiene 10 por 10 metros, yo promedio todo lo que tengo en esa área de 10 por 10. En el caso de las imágenes de radar, esto difiere porque las imágenes de radar, la onda tiene, por ejemplo, en banda C, alrededor de 5 centímetros, entonces él va a interactuar dentro de un píxel de 10 metros con múltiples respuestas de las características particulares a nivel de ese tamaño, de 5 centímetros que tiene el suelo. Y a la final el resultado que va a tener es una suma vectorial y esto produce un efecto en los sensores de radar que es conocido como efecto de sal y pimienta. Cuando veamos el tema de radar vamos a profundizar un poco en ese aspecto, pero por eso es que en la imagen de radar hay píxeles que tienen un valor y el píxel de al lado tiene un valor más alto, a pesar de que es el mismo tipo de suelo, pero el efecto de la suma de vectores está diferente en los dos. No es un tema de error, sino es un tema más de comportamiento o del proceso que captura la imagen en radar, que es un, es un, es un proceso más estadístico y que al final eso no es que sea un error, sino que es información que debe ser tomada en cuenta. Por ejemplo, hay distintos tipos de sensores y aparatos que miden
la respuesta espectral del suelo en términos de algunas variables muy importantes. O sea, tal vez el tipo de suelo no nos interesa tanto, sino hay un factor que nos interesa mucho que es la humedad presente en el suelo. Entonces este es un sensor, el SMAP, controlado también por el gobierno de los Estados Unidos, por la NASA, y que se encarga en este caso, vamos a hacer clic en el link, es sostenido por el Jet Propulsion Laboratory, laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, y lo que genera es un mapa de humedad del suelo, ¿no? Y se llama Soil Moisture Active Passive, es porque él tiene un sensor activo y un sensor pasivo. Realmente el sensor activo, que era un radar, dejó de funcionar y quedó solamente con el pasivo, creo que es un radiómetro. Este, y él aporta esta información tanto de información de los mares como también información terrestre, ¿no? Para monitorear, por ejemplo, sequías e incluso predecir inundaciones. Tiene distintos usos, pero principalmente está utilizando la variable cuando consideramos el suelo, lo que toma en consideración principalmente es la temperatura y la humedad del suelo. Y eso nos puede aportar predicciones, por ejemplo, a nivel de producción agrológica, ¿no? Entonces, esto es muy utilizado por los agrónomos para conocer cómo va a estar o predecir cómo va a ser el ciclo de cosechas. Saben que Uruguay ahora pasa también un problema de sequía importante y esto es monitoreado tanto por aparatos como este. Lo que ocurre con este mapa es que tiene una resolución muy baja, pero también con índice de verdad normalizado como el caso de el Lanza. Pero el enfoque es distinto porque en este están midiendo los suelos, en el caso de Lanza están midiendo la vegetación y uno es función de la otra. Es decir, si el suelo está seco, lo que me está evidenciando es que ha habido pocas lluvias, hay poco contenido de agua en el suelo y la consecuencia de esto es que la vegetación va a tener un bajo proceso fotosintético y va a tener un valor de NDVI o índice de verdad normalizado muy bajo. Bien, entonces vemos que al final es una suma en el contenido de los suelos, de la composición mineral, el componente orgánico, el contenido de aire, la estructura granulométrica y la textura, la estructura horizontal y vertical, el ángulo de observación e iluminación. Y aquí pueden ver cómo varía la respuesta de un suelo seco a un suelo húmedo. Sobre todo varía el suelo húmedo en esta región porque vimos de que interactúa mucho el contenido de humedad en la porción del infrarrojo de onda corta. Pero luego también en la parte del visible. Y aquí tenemos una combinación, por ejemplo, de Landsat 8, que es una combinación un poco atípica, pero que nos permite diferenciar bien lo que es tierra de agua, ¿no? Donde utiliza la banda del 5, que es la banda del infrarrojo, la banda del 6, que es infrarrojo de onda corta 1, y la banda del 4, que es el rojo. Y ahí le asigna distintos cañones y nos presenta esta coloración bastante particular, pero fíjense cómo se puede observar bastante bien el contraste tierra-agua, tanto el río Santa Lucía, que podemos ver acá a la izquierda, como en el propio río de la Plata, y también las áreas de vegetación, que en este caso se ven de un color naranja. Entonces hay que saber también entrenar el ojo para interpretar estas combinaciones que nosotros podemos hacer de forma dinámica. Te voy a mostrar también más adelante cómo se hacen estas combinaciones. Bueno, con respecto al agua, ellas absorben claramente en la parte del visible, pero mientras mayor sea la longitud de onda, mayor va a ser su absortividad.
La curva espectral es similar a la del suelo, aunque en sentido contrario, es decir, va disminuyendo en vez de ir aumentando. La del suelo, fíjense que va como aumentando, mientras que la del agua va a ser al revés. La mayor reflectividad se produce en el azul, reduciéndose paulatinamente hacia el infrarrojo cercano, donde es prácticamente nula, y la variabilidad del agua es mejor detectable en las longitudes de onda más cortas, azul y verde. Por eso incluyeron el azul costero en distintos sensores. Y ahí está la respuesta espectral: vegetación, suelo, agua. Y lo que tenemos acá son las distintas bandas dependiendo del sensor. Estas bandas creo que serían Landsat 5 o Landsat 7. Pero fíjense que por la reflectividad del agua cae. A mayor profundidad, a mayor profundidad, menor reflectividad, y a menor profundidad, mayor reflectividad. Si el contenido de clorofila es alto, la reflectividad en el azul desciende y aumenta en el verde, lo que facilita la detección de algas. Es decir, que las imágenes multiespectrales nos permiten también hasta cierto punto determinar las floraciones o procesos de eutrofización en cuerpos de agua, lo que nos indican altos contenidos de nutrientes que producen un boom de agua, ¿no? O sea, es decir, esto nosotros podríamos detectar tempranamente cuando se va a producir algún tipo de efecto, por ejemplo, eh, no recuerdo ahora el nombre que les dan acá, pero son esas floraciones cuando se producen de forma, sí, de las cianobacterias ocasionadas por el aumento de los nutrientes. Esto va relacionado mucho con el aumento de las lluvias en la cuenca del río Uruguay o la cuenca que alimentan al río de la Plata. Los materiales en suspensión también afectan la reflectividad, pero en este caso la aumentan. Es decir, que si yo detecto un aumento en la reflectividad en el agua, por ejemplo, el río de la Plata, que lo podemos relacionar con lluvia, yo podría esperar en los próximos días, si están las condiciones también de temperatura dadas y otras condiciones que hay, que se dan, yo podría esperar un aumento en la reflectividad más adelante en el verde, que significaría un posible brote de cianobacterias o floraciones por procesos de alta cantidad de nutrientes. La rigurosidad de la superficie favorece la reflexión difusa y en consecuencia una mayor reflectividad. Las ondas del mar siempre tienen, los cuerpos de agua grande tienen unas pequeñas olas que son controladas por un efecto que se conoce como efecto de Bragg, y este efecto es el que produce un aumento en la reflectividad dependiendo de las condiciones de la marea. Entonces son varias cosas que juegan allí a la hora de la respuesta espectral del agua. Acá tenemos la banda 5 del Landsat 8, que es la banda del infrarrojo. Fíjense, muy brillante en las zonas de vegetación, que si nosotros no conocemos esto, podríamos interpretar como que las zonas brillantes son áreas urbanas. Pero vemos que aquí es donde está Montevideo. Esta zona no son zonas de brillantes, sino se refiere más bien a los bosques asociados a los montes nativos, monte de galería. Por acá hacen una pregunta. Alfonsina, la reflectividad aumenta en qué color cuando hay más material suspendido. No, aumenta en todos, porque estamos sumándole al valor del agua, que es un valor bajo, estamos sumando el valor del suelo. O sea, es como si son sólidos en suspensión, y esto me va a aumentar el valor en todas las regiones. Principalmente en la parte del visible, nosotros vamos a tener un aumento muy importante, y por eso no vamos a ver el agua azul, sino vamos a ver el agua marrón. Pero si nosotros hacemos una
Capaz que ahora hacemos el ejemplo con, más tarde hacemos el ejemplo con Snap para ver la firma espectral, por ejemplo, en una desembocadura donde tengo bastantes sólidos en suspensión en comparación con un área más de eh, aguas afuera, más offshore. Bien, entonces todas estas interacciones entre la materia, las coberturas terrestres y la energía incidente del Sol principalmente, ha sido modelada utilizando diferentes teorías o diferentes avances en el área de la ciencia, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Hay tres modelos de simulación de reflectividad, que es el modelo Prospect, el modelo SAIL y uno que integra los dos que se llama ProSail. Realmente son dos modelos, el Prospect y el SAIL, y el ProSail integra los dos. El sensoramiento remoto, la teledetección, requiere conocer con detalle los fundamentos físicos de la señal que registra el sensor, y especialmente es necesario el análisis de la cubierta vegetal, o sea, una de las áreas donde más se concentra la teledetección, si se han dado cuenta en el desarrollo del curso, porque su uso es muy importante para determinar, por ejemplo, firmas espectrales de distintos cultivos, salud de los cultivos, de pérdida de bosque. Acá me dice que se perdió el audio. Volvió, volvió el audio. Ok, perfecto. Bueno, no, lo que les decía es que en la parte de agronomía estudian esto con mayor profundidad, es algo bastante, que le dan bastante importancia, y hay varios desarrollos, sobre todo para la estimación de parámetros biofísicos, que se refiere a poder determinar con valores de reflectividad medidos por sensores satelitales o aéreos, qué significa eso a nivel terrestre, o sea, qué me significa a nivel de contenido de clorofila, contenido de materia orgánica, índice de área foliar o cualquier otro indicador que me pueda dar pistas sobre que un cultivo está o una cobertura vegetal está en condiciones sanas o en condiciones que involucra algún tipo de intervención mediante, y algo que se utiliza mucho hoy en día es la agricultura de precisión, que es buscar hacer esto, pero de forma a nivel de cultivo con mucho mayor detalle. Y para esto se usan normalmente imágenes adquiridas por dron, pero no imágenes solamente RGB, sino utilizando sensores infrarrojos también. Tenemos dos opciones para el entendimiento de los procesos de interacción. Uno, que sería la parte del desarrollo físico matemático de todo este proceso. Hay modelos usando cálculo diferencial integral que efectúan estas aproximaciones, pero no es el objetivo del curso. Y vamos a mostrarles a través de forma interactiva con unas herramientas cómo afecta la variación de los distintos parámetros en la reflectividad de una cobertura vegetal. Son modelos que ya tienen unos cuantos años, de los años 80, y los software que vamos a trabajar son software desarrollados a finales de los años 90, o sea, tienen bastante tiempo ya por ahí, pero son los modelos más estables o más sólidos. Los modelos de simulación se basan principalmente en la ecuación de transferencia radiativa que vincula los procesos de transmisión, absorción y emisión. Por ejemplo, tenemos ahí las distintas eh, fases que tiene un cultivo, empezando con germinación, establecimiento, crecimiento, pleno desarrollo y maduración, ¿no? Imagínense un cultivo de maíz, ustedes lo siembran, empieza a crecer la planta, pero el sensor lo que va a captar, si toman imágenes satelitales, así sean de muy alta resolución,
va a haber la planta con parte del suelo. Luego va aumentando la cobertura que tiene el cultivo sobre el suelo, en este caso, por ejemplo, llegando a cerca del 80%, pero luego empieza a decaer. Ya la planta empieza a producir en este caso, si es maíz, bueno, empieza a producir la mazorca, el maíz, y la planta muere. Entonces ahí los índices van a bajar. Yo con una imagen, sabiendo que ese es determinado cultivo, yo puedo determinar en qué fase está hasta cierto punto, pero no puedo conocer, por lo menos en las primeras fases o en la última fase, qué tipo de cultivo es, porque no alcanzo a tener una firma espectral de la vegetación que me lo pueda diferenciar. Entonces, el conocimiento de cómo funciona o cómo interactúa con la luz, tanto eh, la planta como los distintos componentes, como todo el dosel, es importante para conocer su respuesta espectral. Y esto se hace teóricamente mediante los modelos de transferencia radiativa. Y los modelos de simulación hacen dos cosas, o simular una hoja o simular el dosel completo de la planta. ¿No? La primera aproximación, que es el prospect, vamos a ver, determina es el, el modelo de simulación de una hoja. Aquí están algunas variables consideradas, que sería el coeficiente de dispersión de la hoja, el contenido de clorofila A y clorofila B, la lámina de agua que me indica el contenido de materia seca y de agua, el índice de área foliar que sería la cobertura, la reflectividad del suelo que también aporta y la distribución de los ángulos foliares que es modelado mediante un parámetro que se conoce como arquitectura del dosel. El primer modelo que vamos a ver es el modelo Prospect, es un modelo de transferencia radiativa desarrollado en Francia por Jacquemus y Barret, perdón, en 1990 y está basado en el modelo de lámina generalizado de Allen que representa las propiedades ópticas de las hojas desde los 400 nanómetros a los 2500 nanómetros. Y toma en consideración los siguientes parámetros, que es el índice de refracción espectral, parámetro que caracteriza la estructura interna de la hoja, N mayúscula, absorción modelada usando concentración de los pigmentos, que es el contenido de clorofila A más el contenido de clorofila B, el contenido de agua, SW, y los coeficientes de absorción espectral. Y el software tiene esta interfaz, ya lo vamos a ver. Luego el otro modelo que tenemos, el modelo de Sale, el modelo Prospect es para la hoja, o sea, solamente él mide cuál es la reflectividad de la hoja en función de esos parámetros. El modelo Sale es un modelo de turbidez que toma el efecto de hotspot, vamos a ver qué es eso, pero él mide el dosel completo, es decir, él toma como toda la planta, imagínense un árbol, y modela la distribución de la inclinación de las hojas, que va entre 10 y perdón, creo que entre 0 y hasta 90 grados, pero va variando en distintas proporciones. Y estas proporciones son estimadas estadísticamente en función de las características que tiene un árbol, porque como dije anteriormente, no se puede medir a detalle todos los parámetros que tiene o todas las inclinaciones que tienen las hojas de un dosel de un árbol. Toma en cuenta el parámetro de reflectividad del suelo, el aporte de la radiancia difusa por parte de la atmósfera, índice de área solar, ángulo cenital solar y ángulo cenital de observación, ángulo azimutal relativo y un parámetro que evalúa el efecto hotspot, que es la relación entre el tamaño de la hoja y la altura de la planta. Aquí están unas capturas del software, ya lo vamos a ver, ¿no? Nosotros lo que hacemos con estos modelos es generar un comportamiento teórico de la planta en función de la hoja y del dosel. Y esto es integrado en un software que se llama el ProSale, que tiene el modelo Prospect y Sale, y que es bastante didáctico en el sentido de que nosotros podemos ir variando los parámetros y ver en tiempo real cómo estos se cambian. Y esta es la interfaz del modelo o de la aplicación ProSale. ¿Preguntas hasta acá?
¿Me escuchan? Me dice que se cortó el audio. ¿Se escucha? Ok, ok, perfecto. Bien, vamos a ver entonces cómo es. Yo les dejé en la carpeta de la clase 5 los modelos ProSail, que son 3 ejecutables. Ustedes descargan la carpeta y luego que la descargan, en la carpeta de datos, ustedes ven que tienen estos 3.exe o 3 aplicaciones. Visual Sale, Visual Prospect y Visual Pro Sale, ¿no? Son los 3 modelos. Aquí hay un archivo de texto que está las instrucciones de cómo instalar el software. ¿Qué pasa? Este software es muy viejo y por lo tanto no es compatible con Windows 10, Windows Vista, Windows 7, ni siquiera. Entonces hay que hacer estos pasos que están acá para instalar este archivo que está aquí, este OCX. Este archivo OCX lo que hacemos es que vamos a ir a la carpeta de Windows de nuestra máquina. En la carpeta de Windows, dependiendo de qué versión de Windows tiene, ustedes este archivo OCX lo van a copiar y lo van a pegar en la carpeta System32. Tienen que tener derecho administrativo y lo pegan allí. Yo ya lo hice, no lo voy a hacer. Y en la carpeta que se llama syswow64. Aquí también lo pega. Luego de que ya hayan pegado ese archivo, ya vamos a ir para allá. Vamos a ver esta parte y después contesto la pregunta que hace Gonzalo. Luego de que ya copiamos los archivos estos OCX en las carpetas correspondientes, nosotros lo que hacemos es que ustedes escriben aquí CMD, que es lo que se conoce como Command Prompt o el símbolo del sistema, o los más viejos MC2, pero le damos botón derecho y le decimos correr como administrador, ejecuta como administrador, y vamos a copiar en el caso de Windows 7 o Windows 10, o sea, Windows 7 en adelante, sea Windows 7, 8 o 10, copiamos este texto que está entre comillas, lo pegamos acá y le damos a aceptar. Eso nos instala como un complemento de Visual Basic para poder trabajar con el software. El segundo paso, si nosotros queremos trabajar con este software, es configurar en la configuración regional de nuestra computadora. En Additional Settings, el símbolo decimal tiene que ser punto. Normalmente si lo tenemos en español, lo vamos a tener configurado el símbolo decimal como coma. Entonces tenemos que cambiar el símbolo decimal punto y el símbolo de miles como coma. O sea, lo invertimos, como es en el sistema americano, donde los decimales se separan con puntos. Porque si no, les va a dar un error cuando hablan del programa. Entonces, estas son las dos cosas que tienen que hacer para que el programa les funcione. Luego lo que hacen sencillamente es ejecutar. Vamos a abrir el Prospect primero. Es desarrollado por la Universidad de Alcalá, por un trabajo de fin de carrera, tutoriado por Chubieco. Tenemos acá, podemos colocar las cuadrículas en función de distintos sensores. Aquí vamos a dar la cuadrícula regular. Y tenemos, en este caso, en este gráfico, nos va a interesar el de abajo. El de arriba es de transmisividad y el de abajo es de reflectividad. Y vamos a tener desde los 400 hasta los 2500 nanómetros. Y fíjense que tenemos aquí los parámetros. Parámetros de estructura interna de la hoja, contenido de clorofila, espesor equivalente de agua y contenido de materia seca. Lo que hacemos nosotros es que, por ejemplo, con los parámetros por defecto, le decimos calcular y dibujar gráfico y él me va a mostrar, bueno, esta es la respuesta típica de una vegetación, o sea, concentrarnos en la de abajo que es reflectividad, una respuesta típica de la reflectividad de un cultivo o de la vegetación.
¿Qué pasa si yo le aumento el contenido de clorofila? Voy a aumentarlo aquí arbitrariamente. Le decimos calcular y dibujar. Y tenemos que, si yo aumento la clorofila, él va a aumentar la absorción y por lo tanto baja la reflectividad. Fíjense que este tiene menos contenido de clorofila. El que tiene más contenido de clorofila quiere decir que va a absorber más. Y por lo tanto la fracción que regresa al sensor va a ser menor. Luego en la parte del infrarrojo sí el comportamiento es similar. Pero ¿qué pasa si yo aumento el contenido de agua? Sería este último gráfico y ves como al aumentar el contenido de agua, las regiones del infrarrojo de onda corta me varían porque interactúa, es el agua que está en la hoja, no es la hoja como tal. Y bueno, si le coloco el contenido de materia seca, vamos a tener en este caso un aumento de la reflectividad por ese aporte de la materia seca que no, o sea, haber más materia seca y menor proceso fotosintético, entonces aumenta. Entonces, fíjense cómo las curvas cambian y todo es vegetación, ¿no? Y aquí estamos haciendo un modelo que estamos tomando en cuenta únicamente la hoja. Es como si yo tomara una hoja del tamaño del píxel de sensor, de 30 por 30 metros o 10 por 10, y le aplique a eso, le modifique la cantidad de clorofila o le modifique el contenido de agua o el contenido de materia seca. Bien, este sería el modelo de transferencia relativa de Prospect. Vamos a salir de esta aplicación y vamos a abrir ahora la SAIL. La SAIL lo que es un modelo de simulación de reflectividad del dosel vegetal. Entonces, en este caso, uno lo que hace con el software de Prospect es genera un archivo que es los valores de reflectividad y transmisividad de la hoja, y eso luego uno le dice, bueno, las condiciones, le carga eso acá, le dice cuál es la radianza difusa del cielo. Entonces él tiene dos parámetros de visibilidad atmosférica, 15 y 50 kilómetros, es decir, 50 kilómetros sería una atmósfera más limpia que una de 15 kilómetros. Luego la arquitectura del dosel, que esto va a depender es el tipo de árbol que tenemos o el tipo de vegetación que tenemos, ¿no? Si es como está conformado el dosel, o sea, imagínense cómo es un pino y cómo es, por ejemplo, un ombú. Tienen diferentes arquitecturas, diferentes formas, y eso afecta la reflectividad. Fíjense cómo estos son modelos, ¿no? El plano filo es el que tiene la mayor, que decía, las hojas están en horizontales, rectófilo verticales, los filos están a 45 grados, la mayoría de hojas son horizontales y verticales, extremo filo y esférico. Las hojas están distribuidas uniformemente. Estos son términos más agronómicos o la parte de ingeniería forestal. Luego se modela también la reflectividad del suelo de acuerdo al contenido, que son valores tipo, ¿no? El tipo de suelo y el contenido de humedad. Esto ya lo vimos un poco en las curvas de firma espectral de los suelos. Y el parámetro de hotspot, que sería la relación entre la altura y el dosel. Y esto lo que hace al final es que genera un archivo de salida que se puede abrir en Excel y que muestra los valores de reflectividad del dosel. Pero eso no lo vamos a hacer, sino que vamos a abrir directamente el ProSail, que es este, que es más interactivo. Fíjense que tiene el modelo Prospect y el modelo Sail. Entonces yo aquí puedo modelar los cambios del contenido de clorofila. Fíjense que arriba en rojo muestra transmisividad y en verde muestra reflectividad, que es el que nos interesa. Pero lo interesante es que uno varía en función, o sea, son complementarios. Porque claro, lo que no absorbe, lo transmite o lo refleja.
El contenido de agua principalmente nos afecta hacia el infrarrojo medio. El contenido de materia seca sí me reduce la reflectividad. Y en el modelo SAIL puedo cambiar la arquitectura del dosel y puedo cambiar también la reflectividad del suelo. Entonces tiene algunas combinaciones en función del contenido de arena, limo o arcilla que me va a variar. Entonces, la idea es que ustedes instalen estos programas, no hay que instalarlos, simplemente ejecutarlos, pero configurar en su máquina y evaluar los distintos tipos de, o cómo varía la reflectividad de la vegetación en función de cómo cambian estos parámetros. Y estos valores pueden ser exportados a un Excel. Se preguntan que cuando se usa el modelo ProSale, ¿se modela la reflectancia de la hoja y del dosel a la vez? Sí, pero de forma separada. Es decir, fíjense que son dos gráficos. Acá el sistema de error, estos son software que no son tan viejos, no tienen muy buena compatibilidad, pero son dos modelos distintos. Son dos modelos que, fíjense que yo voy cambiando, pero a medida que cambio que es el modelo Prospect, que es el modelo de la hoja, fíjense cómo eso me afecta aquí abajo, la reflectividad del dosel. Entonces aquí integro los dos. O sea, lo que antes estaba separado, ahora lo integro. La final es que el input del sale es lo que yo le defina en el prospect. Eso me va a afectar. Y entonces aquí abajo tengo una muy buena simulación de las características de la hoja o de la vegetación, de la cobertura vegetal. Perfecto. Bueno, entonces esto lo van a instalar y también me comenta si tuvieron algún tipo de problema a la hora de ejecutarlo. Sí, por ahí antes de pasar a lo último, que para eso voy a abrir acá, creo que tengo una versión medio vieja. Es la pregunta que había por allí. La diferencia entre el suelo con alto contenido de materia orgánica y suelo alterado por materia orgánica no lo sé. Habría que definir, no sé si me podría definir la diferencia de un suelo alterado por materia orgánica. No tengo claro cuál sería la diferencia de un suelo alterado por materia orgánica. Únicamente la materia orgánica tiene una reflectividad más baja. Ahora, que la materia orgánica me altere el suelo, estimo que debería bajar los valores de reflectividad. ¿Cierto? Ok, ese algo que está acá, solo alterado por materia orgánica, déjenme averiguar y se los contesto por el foro. ¿Cuál sería la diferencia? Los valores son bastante similares, pero es mayor. Es decir, el de abajo sería un suelo como que tiene un alto contenido de materia orgánica, y el de arriba sería un suelo con materia orgánica, pero tiene otros
elemento, o sea, no sería la predominante, la materia orgánica, pero sí la materia orgánica afecta el contenido. Ok, lo último que les quería mostrar es utilizando, me colocar acá, el panel, una etapa acá. En la clase pasada vimos una imagen Landsat 8 y esto es usando el software, el ARMAP. Yo me puedo traer, tenemos las distintas bandas, para que las abrimos. Ok, aquí volvió el audio, se había ido. Bien, la consulta que hace Ignacio, que es lo que viene haciendo con el software SOPI y Snap, principalmente vayan practicando en descargar una imagen Landsat o Sentinel y en el SOPI, como lo que vimos en la clase, cómo hacer los mosaicos multibanda, cómo hacer recortes, máscaras, cómo hacer las distintas combinaciones de bandas. em, lo que vimos principalmente en la clase y con el Snap, se familiarizan con el software de cómo es el despliegue, cuáles son los distintos procesos. También tienen para hacer recortes, para hacer reproyección de las imágenes. Es para que se vayan familiarizando con el software. Y pueden ir haciendo esos tutoriales que están allí en la clase pasada, carpeta de la clase pasada. Bien, lo que vemos acá es que yo tengo la imagen por bandas, pero tengo un archivo que es el de metadatos, que tiene un icono, no sé si alcanza a ver por la resolución, pero el icono que tiene es como un satélite al lado de la imagen. Si yo agrego ese archivo acá y construyo las pirámides, no tengo, es tipo como el Snap, que en el Snap él me construye una imagen RGB virtual. No tengo que hacer el mosaiqueado, sino que, o sea, no tengo que hacer el mosaico y después cambiar la combinación, sino sencillamente me traigo el archivo de los metadatos y luego yo puedo hacer las combinaciones que yo quiera. Construye las pirámides. Eso es un efecto, el de un proceso que hace la primera vez que uno carga un TIFF o imágenes de distintos formatos raster, que él construye una visualización, y es algo que me preguntaba en la clase pasada, de que si él mostraba, aumentaba la resolución cuando yo hacía zoom. Bueno, cuando yo construyo las pirámides, si nosotros nos vamos aquí a la carpeta segundo en C, donde están las imágenes, él construyó, a cada banda le construyó un archivo que se llama OBR. Y estas son las pirámides que él utiliza para extraer información y de esta manera desplegar mucho más rápido la, la imagen. Fíjense que él ya me hace aquí la combinación RGB, ¿no? Me dice aquí red, green y blue. Vamos a hacer un zoom de video. Fíjense cómo se ve la imagen. Yo puedo hacer una combinación, por ejemplo, 5, 4, 3. Esta es una combinación de color infrarrojo. Al canal del rojo le estoy asignando la banda del infrarrojo cercano, a la del verde el rojo y la del azul la verde. Entonces yo podría hacer distintas combinaciones de forma dinámica desde acá. Por ejemplo, creo que una que veíamos era algo así como infrarrojo y azul, el rojo. Entonces estoy haciendo las combinaciones de forma dinámica porque yo acá tengo la información de todas las bandas. Fíjense que cuando acá me muestra todas las bandas que son de 30 metros. En este caso son las bandas, son 3, 6, 7, 8 bandas. No están las bandas de la banda 11 y la banda 12 porque esas son a 60 metros. Entonces no me las puede juntar con esto.
Luego vamos a ponerlo acá en color real. ¿Está? Y fíjense en el ARMAT, en este caso en el ARGIS, si yo le doy doble clic sobre la imagen, yo en simbología puedo cambiarle lo que hacía en el ajuste del histograma en el SOPI. Ahora que cambiábamos de distintos tipos para ver la imagen más o menos brillante, vamos a utilizar distintos ajustes del histograma. Y lo que les quería mostrar era la parte, hay una barra aquí en Windows que se llama Image Analysis, análisis de imagen, donde yo puedo aplicar una función raster para hacer una corrección atmosférica. Yo le doy acá en agregar función y en la parte de acá le puedo insertar una función que sea de reflectancia aparente. La reflectancia aparente es un tipo de corrección atmosférica que lo que hace es determinar en función de la fecha en que fue tomada la imagen, que es lo que hace determinar cuál es la elevación del sol en ese momento en grados y aplicar unos valores que están en los metadatos de la imagen para hacer una corrección atmosférica. Ahí hizo una corrección atmosférica a la imagen. Me genera una nueva imagen cuyos valores de píxel, nosotros le damos, vamos a un lugar determinado y le hacemos clic, vamos a ver que tenemos unos valores de píxel determinados. Vamos a colocar que sea todas las capas visibles. Y fíjense, en ese punto la corregida tiene estos valores de píxel y en la sin corregir tiene estos otros valores. Entonces, él corrige, lo que hace la corrección atmosférica es corregir los valores de valor de píxel o de número digital en función de las características del sol y de la inclinación y de las diferentes variables introducidas por la atmósfera. Este se concentra principalmente en la fecha del año y la inclinación del sol. Esto es una imagen temporal que lo único que hace es sencillamente darle botón derecho, data, export data y uno la puede guardar en el disco. Porque esto es algo que piense como lo creó en un segundo. La ventaja de trabajar con funciones. La otra cosa que podemos hacer usando la imagen multiespectral es generar los índices de verdad normalizado. El índice de verdad normalizado es una fórmula de el infrarrojo menos el rojo dividido entre el infrarrojo más el rojo, que lo que nos da es el contenido de vegetación. Lo voy a hacer acá. Yo tengo que decirle cuál es la banda del infrarrojo, que es la 5, en el caso del lanza 8 es así, y la banda del rojo es la 4, entonces ya lo puedo ejecutar. Selecciono la imagen y le doy clic en este botoncito. Y ya tengo aquí mi imagen en NBI. Le coloco una rampa que vaya del rojo al verde. Y ahí está. Lugares en verde son lugares con mucha vegetación. Lugares en rojo son lugares sin vegetación. Y los valores de NBI están comprendidos o deberían estar comprendidos entre -1 y 1. En este caso el valor de píxel es 0,42 y acá debería ser negativo, -0,13 en el mar. Así como está el NBI, hay muchos otros índices que los vamos a ver también más adelante en otras clases, pero para que vean rápidamente cómo se puede hacer unos procesos de funciones raster o aplicar el índice de verdad normalizado utilizando las herramientas de Image Analysis de ARMAP, que es otro de los software que también se puede utilizar.
Muy bien, con esto hemos concluido la clase de hoy. La idea es que en la próxima clase ya tengan instalado el software, trabajen con esos tutoriales que les dije, familiarícense cómo agregar imágenes, cómo descargarlas, cómo trabajan por bandas, cómo hacer los mosaicos con Sopi, de manera de que cualquier duda que tengan en la próxima clase que la vamos a hacer por GoToMeeting sea más interactiva. Perfecto. ¿Alguna pregunta para terminar? Todo claro. Bien, si no hay preguntas, entonces quedamos así. Hay algunos problemas con el correo de facultad. No sé si ustedes recibieron a sus correos el link de esta clase. ¿Recibieron o tuvieron que buscarlo en el EVA? Ok, les llegó el mail. Perfecto, porque había unos problemas, se rompió el servidor de correos. Así que si me quieren escribir al correo de facultad, que es, lo voy a colocar por acá, ese correo, no están dando ahora, pero es para que lo tengan, pero ahora no están dando. Entonces cualquier cosa, si me quieren escribir, lo pueden hacer directamente al EVA y yo entro al EVA y estoy buscando. Pero vamos a participen más en los foros, hagan más preguntas y aprovechen estos días si están los que estén sin hacer mucho en sus casas, encerrados en la cuarentena, aprovechen para trabajar con esto y hacer las consultas. Perfecto. Bueno, entonces estamos así, les subo como siempre el video mañana, mientras se procesa de esta clase. Chao, chao.